Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Tauro. Mi queridísimo Tauro, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Tauro, con el trabajo. Ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Tauro y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Tauro. Se está presionando como un cambio, como un movimiento, ¿no? Entonces, yo, Tauro, te voy a decir una cosa, que no es conveniente que esto se presione, porque sí se puede dar el cambio, pero no de la manera que queremos que se dé, ¿bien? Entonces, yo diría, en este caso, Tauro, deberías de esperar a que se dé el cambio, el movimiento por sí solo. Porque si se da con presión podrías perder el trabajo, así lo dicen las cartas. Los Tauro que no estáis trabajando, os veo a raíz de un cambio importante en tu vida, como que tú encuentras un trabajo, cambio importante que puede ser de vivienda o algo por el estilo, dice que tú encuentras un trabajo pero que en un principio este trabajo no tiene una formalidad, ¿no? Vamos a decirlo así. Es un trabajo donde tú estarías un tiempo determinado, un tiempo de 4 meses aproximadamente, ¿eh, Tauro? Después yo sí veo como que te diriges ya hacia algo más seguro. Los Tauro que tenéis un negocio, estás en contacto con alguien o estarás en contacto con alguien que está en otro lugar para realizar algún tipo de cambio dentro de tu negocio. Tauro, no estás conforme con lo que estás recibiendo, percibiendo, ganando, como lo quieras llamar, ¿eh? Tienes ciertas dudas sobre esto, Tauro. ¿Qué pasa aquí? ¿Podrías plantearte otra forma de llevar tu negocio? Sí, te la podrías plantear. Pero los cambios, aquí dicen que los cambios en solitario, lo exponen así, no serían buenos. Bien, vamos a seguimos. Mi queridísimo Tauro, con tu economía. Tauro y tu economía. Te estás adelantando a algún tipo de acontecimiento. ¿Bien? Entonces, Tauro dice que tú crees que va a haber una pérdida de dinero. ¿Vale? Esto algunos de vosotros, pero las cartas dicen que no hay una pérdida de dinero. Los Tauro que estéis esperando algún tipo de dinero relacionado con juicios, con la salud y demás, dice, esto está ya en la fase final. Y lo que se dicte en la fase final, en el final de esto, es lo que permanecerá. Y con esto quieren decir, no habrá cambios después. Bien, vamos a seguimos. Mi queridísimo Tauro. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Tauro que estáis solteros. Tauro que estáis solteros. Bueno. Mi queridísimo Tauro que estáis solteros, veo cierta inestabilidad en tu vida, pero esta inestabilidad es provocada por alguien, así lo dicen las cartas, ¿eh? Tauro, solteros, no te vas a quedar soltero toda la vida, así lo están exponiendo, ¿eh? Dicen que llegará una persona en un futuro a tu vida, la cual pues te va a aportar mucha ilusión. Hablan de ilusión, aquí no hablan de
de lo que es una relación estable todavía. Dicen que llega a tu vida, que te ilusionas, Tauro, y que ya veremos lo que pasa después, pero que en un principio hablan de esa ilusión. Antes de esto, yo también tengo que decir, Tauro, que te veo en comunicación con una persona en la distancia. Pero esta persona en la distancia, dice, te puede marear mucho, porque es una persona que siempre habla de un cambio en su vida y nunca lo ejecuta. Bien, vamos a ver qué más. Mi queridísimo Tauro. Que estáis solteros. Tauro, que estáis solteros. La calma llega a tu vida. La calma es muy necesaria. Esa calma para tú encontrar una estabilidad, una pareja estable. Dice, tendrás todas las herramientas en tu mano. No vayas por delante en las... ¿cómo te digo? No pienses por la otra persona, por la persona que aparezca. No creas que tú sabes sus intenciones. Aquí te están informando mucho de eso y algo tiene que ver con la persona que aparezca en tu vida. Vamos a ver qué más. Tauro, que estáis solteros. Claro, aquí hablan de que tu vida va a dar un giro fuerte en cuestión de muy poco tiempo. Y que aquí dicen que es una persona, cuando te conoce, es una persona muy, muy dedicada, ¿no? Muy, que cuando quiere algo se centra en ese algo, si lo dicen las cartas, se centra en ese algo y como que hasta que no consigue su objetivo, como que no pararía. Duraría el proceso de esta historia hasta que se consolide, duraría 5 meses, 5 o 6 meses aproximadamente. O sea, hay 5 o 6 meses aproximadamente en lo que esta historia es solo una ilusión. Bien, Tauro, pero aquí dicen, después de ese tiempo se abre un camino para vosotros dos. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Bueno. Aquí dicen las cartas que tú realmente vas como en contra de lo que es tu destino definitivo en el amor. Da igual que tú ahora mismo vayas en contra o en un futuro vayas en contra de lo que es tu futuro sentimental, porque finalmente esto se va a dar. Lo que está escrito para uno, está escrito para uno, Tauro. Entonces, aquí lo que dicen las cartas, da igual el tiempo que tarde, porque la persona indicada para ti llegará tarde o temprano. ¿Bien? Ya me contaréis, Tauro. Vamos a seguimos. Tauro, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Tauro que estáis casados, los que estáis en convivencia y Tauro que estáis de novios. Vamos a ver el lío que tengo yo aquí de cartas. Vamos a ver. Bueno. Habéis hablado de muchos cambios y se han quedado como todos esos cambios se quedan en el aire, ¿no? En su momento. ¿Bien?
Dice, ahora mismo por otras circunstancias estáis como que no podéis realizar ese cambio o esos cambios. Pero esas circunstancias no está en tu mano cambiarlas realmente, porque dicen que es por otras personas, Tauro. Entonces aquí lo que dicen las cartas: esto que hablasteis en su momento, ¿se dará? Por supuesto que sí, se dará. Para todos los Tauro que estéis esperando alguna decisión de la pareja, dice, esa decisión será tomada. Llega el momento de que se tomen decisiones y de que paséis una etapa de estancamiento, ¿no? Esta etapa de estancamiento en vuestra vida, Tauro, yo tengo que decir... Uy, perdón, mira que no puedo coger la carta. Yo tengo que decir que esta etapa de estancamiento tiene que ver mucho por el carácter de uno de los dos. El carácter de uno de los dos frena mucho al otro, así lo dicen las cartas. Frena mucho, no da pie... lo que es a que se sienta la otra parte como un poco más liberado o liberada, ¿no? Tauro, ¿hay sentimientos en esta relación? Sí, hay sentimientos. Y tengo que decir que haréis un viaje más adelante en el cual ese viaje marcará un antes y un después en vuestra vida, y hablan de ese florecimiento de nuevo de los sentimientos entre vosotros, de eso que no se ha estado demostrando. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, casados, en convivencia y novios. Hay algo que debe de cambiar rotundamente, así lo dicen las cartas. Debe de cambiar, es necesario que cambie la relación. Dice, no se necesita otra cosa, se necesita una demostración de sentimientos. ¿Y cómo se necesita esa demostración? Estando ahí 100% ante una situación o un problema que se tiene. No se quiere ni regalos, ni dinero, ni nada. Se demuestra estando ahí, así lo dicen las cartas. En este caso, en tu caso. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Tauro. Casados, en convivencia y novios. Hombre, yo voy a decir que Tauro, vosotros habéis tenido muchísimos conflictos, lo que yo veo aquí, pero también veo cómo mantenéis todos estos conflictos muy ocultos entre vosotros, ¿no? Como que queréis dar a ver al mundo que todo está perfecto, ¿no? A ver, uno no tiene por qué alardear sus problemas, pero también dicen, o pienso yo, más que dicen las cartas, pienso yo que el desahogarse a veces es una cura, ¿no? Entonces dicen que esto se mantiene muy en lo... Como que no sentimos el apoyo sí, el apoyo o la perspectiva que pueda tener otra persona sobre esta situación, algo así, como que se necesita eso también. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro.
Hay una cosa aquí muy clara, Tauro. Dices o piensas cuál puede ser la raíz de tus estancamientos. Piensas en algo en concreto, pero no estás yendo a la realidad de lo que de verdad, o a la raíz de lo que es realmente vuestro estancamiento. Porque los primeros que no estamos bien somos nosotros, Tauro. Entonces, como no estamos bien nosotros, no estamos provocando tampoco una reacción de la pareja diferente. Con esto no quiero justificar nada, pero quiero que lo veáis desde otro punto de vista. Continuidad en tu relación, Tauro. Todos los que tengáis esa duda de que si tu relación va a continuar o no va a continuar. Las cartas hablan de una continuidad en tu relación. Dicen que hay alguien que se alejará de vuestra vida, Tauro, y que traerá esa calma que necesitáis. Habrá cambios muy importantes trayendo esa calma, o sea, acercando esa calma que estáis necesitando en la pareja, en la relación. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu mensaje especial del amor. Tauro, y tu mensaje especial del amor te dice: no puedes ponerte como en el centro, cogiendo parte de cada camino. Eso es imposible. No puedes ponerte en esa situación. Tienes que ser concreto, Tauro. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Tauro, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Tauro, respecto a tu salud, las mujeres deberéis de prestarle atención a los ovarios y el útero. Y para muchos de vosotros en general, dice que vais a tener que cambiar de hábitos forzosamente, sí o sí. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos con tu mensaje general. Las acciones de una persona en concreto que tienes alrededor, Tauro, no quiere decir que sean acciones malas hacia ti. ¿Bien? Entonces, aquí lo que dicen las cartas: espera el mes de diciembre, porque habrá acontecimientos en los cuales tú te vas a dar cuenta de esto. Ya me contaréis, Tauro. Te voy a dar el número 43 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Tauro, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.